Hay dos ciudades dentro de cada ciudad que vive bajo el peso de un poder absoluto. La primera, Moscú, es de mármol y granito. Amplias avenidas donde los automóviles negros pasan con la precisión de un reloj suizo. Edificios estalinistas que se elevan como puños de piedra hacia un cielo siempre gris. Carteles donde un hombre de bigote oscuro sonríe con la ternura calculada de quien sabe exactamente lo que vale una sonrisa. Es la Moscú de los desfiles, de los himnos, de las condecoraciones. La Moscú que existe para ser vista. La segunda Moscú vive en los susurros, en las cocinas comunales donde 7 familias comparten una estufa y bajan la voz cuando mencionan ciertos nombres. En los sobres que nadie abre delante de nadie. En las miradas que se cruzan y se desvían en una fracción de segundo, como si el contacto visual fuera ya demasiada información compartida. Esta segunda ciudad no tiene monumentos, tiene silencios con forma exacta, silencios que los habitantes de ese invierno de 1953 han aprendido a leer como un lenguaje propio, con su gramática y su puntuación particular. Entre estas dos ciudades vive un hombre. Tiene 73 años y duerme cada noche en un lugar diferente, rotando entre 4 dachas según un esquema que nadie conoce completamente, ni siquiera sus guardias más cercanos. Ha construido durante 30 años la maquinaria de control más perfecta que el siglo XX haya conocido. Y ahora, con una ironía que la historia tardará décadas en reconocer, esa maquinaria ha comenzado a devorarle. Su nombre es Iosif Vissarionovich Djugashvili. El mundo le conoce como Stalin. Los archivos médicos desclasificados entre 1990 y 2005 revelan una imagen que los contemporáneos nunca vieron. Un hombre físicamente desmoronado. La presión arterial de Stalin en el otoño de 1952 alcanzaba valores que los cardiólogos de la época describían como incompatibles con una actividad intelectual normal. La arteriosclerosis cerebral, documentada en informes que sus médicos personales redactaban con el temblor propio de quien sabe que una mala noticia puede costarle la libertad, había avanzado hasta afectar de manera visible su capacidad de concentración, su memoria inmediata y, lo que resulta más inquietante, su juicio sobre la realidad. Los guardias de seguridad que le observaban en las proyecciones de cine de las noches de viernes, sesiones que comenzaban a medianoche y podían prolongarse hasta las 4 de la madrugada, porque Stalin había invertido completamente su ciclo circadiano. Describían a un hombre que repetía las mismas frases, que reía en momentos donde no había nada gracioso, que de repente fijaba la vista en un punto de la pared como si viera algo que los demás no podían ver. El general Nikolai Blasik, jefe de la seguridad personal durante casi 2 décadas, anotó en su diario: «Ya no es el mismo hombre, pero nadie puede decirlo». Esa última frase es más que una observación, es el diagnóstico de un sistema entero, porque el problema no era médico, o no era solamente médico. El problema era que Stalin había construido alrededor de sí mismo un sistema de retroalimentación completamente cerrado. Nadie llevaba malas noticias, nadie contradecía, nadie, bajo ninguna circunstancia, sugería debilidad. Los médicos que le atendían desde la década de los 30 habían aprendido una lección fundamental. El diagnóstico debía coincidir con lo que el paciente deseaba escuchar. El profesor Vladimir Vinogradov, su médico personal de mayor confianza durante años, se atrevió en 1952 a recomendar por escrito que Stalin redujera su actividad política a causa del deterioro cardiovascular. Esa recomendación llegó a oídos del propio Stalin. Vinogradov fue arrestado semanas después. No fue el único. El mes de enero de 1953 se abre en los calendarios soviéticos con una noticia que corre por los pasillos de los ministerios, los corredores de las universidades, las salas de espera de los hospitales
con la velocidad específica que tienen las cosas cuando son oficiales y aterradoras al mismo tiempo. La Pravda publica el 2 de enero un artículo que ocupa toda la primera página. Su título, en letras que no dejan lugar a la ambigüedad: Médicos envenenadores. El texto denuncia el descubrimiento de un complot. Un grupo de médicos, en su mayoría de origen judío, habría estado trabajando durante años para eliminar a los líderes soviéticos más importantes mediante diagnósticos deliberadamente incorrectos y tratamientos diseñados para matar lentamente. El artículo nombra víctimas ya muertas. El mariscal Zhdanov, fallecido en 1948, y amenaza con más nombres por venir. Al final, como si fuera una nota al margen, se mencionan los primeros detenidos: 9 médicos. 9 de los mejores especialistas de la Unión Soviética, responsables de la salud de la élite del Kremlin. Para quien sabe leer entre líneas soviéticas, y en enero de 1953, casi todo el mundo ha aprendido a hacerlo, el mensaje real no está en lo que el artículo dice, está en lo que implica. Si los mejores médicos del país son espías y asesinos, entonces cualquier médico puede serlo. Si el complot lleva años funcionando, entonces nadie está seguro. Y si los afectados son los líderes del Kremlin, entonces la siguiente purga no será como las anteriores, será mayor, mucho mayor. Los historiadores que décadas después reconstruirán este periodo utilizan una palabra para describir el asunto de los médicos: prólogo. No es el finale de algo, es la obertura de algo que aún no tiene nombre, pero que ya tiene forma. Las estimaciones basadas en los planes de deportación preparados entre diciembre de 1952 y febrero de 1953 apuntan a cifras que hacen palidecer incluso los números del Gran Terror de los años 30. Listas de nombres, trenes, destinos en Siberia y Kazajistán ya identificados. El mecanismo estaba listo, solo necesitaba la señal, y la señal dependía de un hombre. Un hombre de 73 años con una presión arterial peligrosa, que dormía cada noche en un lugar diferente, que repetía frases y miraba paredes con una fijación que sus guardias describían en diarios que nadie leería durante 40 años. Aquí es donde la historia se vuelve algo más que historia, porque en el invierno de 1953, dentro del Kremlin, existían 4 hombres que sabían exactamente cuál era el estado real de salud de Stalin. No a través de informes médicos, esos estaban filtrados y doblados, sino a través de la observación directa, cotidiana, de alguien que les hablaba cada semana en cenas que comenzaban cuando a los demás ya les cerraban los ojos de sueño y terminaban cuando amanecía sobre la nieve de Moscú. Sus nombres: Lavrenti Beria, Georgi Malenkov, Nikita Khrushchev y Nikolai Bulganin. 4 hombres que compartían una certeza: si Stalin vivía lo suficiente para lanzar la purga que había estado preparando, ninguno de ellos sobreviviría para contarlo. Las señales eran demasiado claras. Beria, jefe de la temida policía secreta durante 15 años, había comenzado a encontrar sus propios informantes arrestados. Malenkov sabía que su nombre aparecía en conversaciones que no debía conocer. Khrushchev había sobrevivido tantos ciclos de paranoia stalinista que tenía el instinto afinado de quien lleva 3 décadas caminando sobre hielo muy fino. 4 hombres que sabían y que esperaban. La pregunta que los archivos no responden con claridad, que los testimonios contradicen, que la historia deja abierta como una herida que no cierra, no es si Stalin estaba enfermo. Eso es documentable, medible, verificable con datos de presión arterial y diagnósticos de arteriosclerosis. La pregunta es otra, y es la pregunta que este texto persigue a través de 4 partes. La pregunta es: cuando llegó el momento, cuando un hombre necesitó a un médico con urgencia vital, ¿quién decidió no llamar? ¿Y esa decisión fue miedo
¿O fue cálculo? El 28 de febrero de 1953 era sábado. Stalin organizó una cena en su dacha de Kuntsevo, a las afueras de Moscú. Los invitados eran 4. Sus nombres ya los conocemos. La cena comenzó tarde, como siempre. Los platos se sucedieron durante horas. El vino georgiano que Stalin prefería circuló con la abundancia habitual. Las conversaciones fueron, según los testimonios posteriores, aparentemente normales. Cine, política internacional, anécdotas. Nadie, en apariencia, tenía prisa. Nadie, en apariencia, estaba contando las horas. Pero la historia, cuando se examina con la distancia suficiente, tiene una característica que los contemporáneos rara vez perciben. La velocidad a la que suceden las cosas, después de un evento, revela la preparación que existía antes de ese evento. Y lo que sucedió después de aquella cena del 28 de febrero sucedió con una velocidad que, para el estándar soviético de la época, resulta sencillamente inexplicable, a menos que alguien lo hubiera preparado, a menos que alguien hubiera estado esperando. El sistema que Stalin construyó para que nadie pudiera desafiarlo resultó ser, al final, el mismo sistema que impidió salvarlo. Los médicos que podrían haber reconocido los síntomas estaban en prisión preventiva, porque sus colegas habían sido arrestados semanas antes. Los guardias que podrían haber actuado llevaban 20 años de entrenamiento que les enseñaba una sola respuesta posible ante cualquier situación anómala: esperar instrucciones de arriba. Y los hombres que estaban arriba tenían razones muy particulares para no tener prisa. El creador de la máquina yacía en algún lugar de su dacha en aquella noche del 1 de marzo, y la máquina continuaba funcionando exactamente como él la había diseñado, con una fidelidad perfecta, con una precisión aterradora, solo que ahora la máquina funcionaba sin él. La pregunta era si el hombre que había construido la máquina estaba suficientemente vivo para accionar la palanca, y quién, exactamente, había decidido no preguntárselo. La cena había terminado. Los 4 invitados se marcharon aproximadamente entre las 3 y las 4 de la madrugada, según los registros del puesto de control de la dacha. No hay discrepancia en este dato. Es uno de los pocos hechos de aquella noche sobre los que todas las fuentes, testimonios de guardias, memorias posteriores, documentos desclasificados del Comité Central, coinciden sin contradicción. La caravana de automóviles negros desapareció por la carretera nevada en dirección a Moscú. Los faros se diluyeron entre los abedules, el ruido de los motores se apagó, y la dacha de Kuntsevo quedó en silencio. Un silencio particular, el tipo de silencio que solo existe en los lugares donde el poder absoluto ha decidido retirarse a dormir. Los guardias en sus puestos, las luces apagadas en los corredores, el frío de marzo colándose bajo las puertas con esa insistencia específica del invierno ruso que no pide permiso para entrar. Afuera, la nieve sobre los pinos. Adentro, el reloj marcando los segundos con la indiferencia que tienen los relojes ante todo lo que importa. Nadie perturbó ese silencio durante horas. Esta frase, tan simple en apariencia, contiene en su interior la pregunta central de todo lo que viene después. El protocolo de seguridad establecido para la protección personal de Stalin era, para los estándares de la época, de una minuciosidad casi obsesiva. Existían turnos de guardia escalonados, con relevos cada 4 horas. Había un sistema de verificación visual donde el guardia de turno debía confirmar, en intervalos regulares, que había señales de actividad dentro de las habitaciones del líder: luz encendida, movimiento bajo la puerta, sonido de pasos. Cualquier anomalía debía reportarse de inmediato a la cadena de mando. En la madrugada del 1 al 2 de marzo, el guardia de turno en la zona interior de la dacha era Piotr Losgachev, un hombre que llevaría durante décadas el peso de haber sido el primero en encontrar a Stalin. Un hombre que, cuando años después se atreviera a hablar con investigadores y periodistas,
Describía aquella noche con la precisión dolorosa de quien ha repasado cada detalle miles de veces, buscando el momento exacto donde podría haber actuado de otra manera. Según su testimonio, la primera señal de que algo no estaba bien llegó avanzada la tarde del 1 de marzo. No en la madrugada, en la tarde. Habían pasado aproximadamente 12 horas desde que los invitados se marcharon. Durante todo ese tiempo, no había habido ningún signo de vida procedente de los aposentos de Stalin. Ninguna luz, ningún movimiento, ninguna llamada al servicio, ninguno de los pequeños ruidos que marcan la presencia de un ser humano despierto dentro de un espacio cerrado. 12 horas de silencio. Y aquí es donde la historia deja de ser una crónica y se convierte en algo más perturbador. Porque Losgachev no sabía qué había ocurrido exactamente, pero sabía que algo no era normal. Cada guardia que había servido en la dacha de Kuntsevo durante más de 3 meses desarrollaba un sentido casi instintivo para los ritmos del lugar. La hora a la que se encendía la primera luz. El momento en que llegaba el primer ruido de pasos, la cadencia específica con que Stalin pedía el té de la mañana. Eran pequeñas señales, imperceptibles para un extraño, pero absolutamente legibles para quien las había observado durante meses. Y todas esas señales llevaban horas ausentes. Sin embargo, Losgachev no actuó. No de inmediato. ¿Por qué? La respuesta que él mismo daría décadas después es tan honesta que resulta casi insoportable. Nadie quería ser el primero en entrar sin ser llamado. Entrar sin permiso en los aposentos de Stalin era algo que podía costarte 20 años. 20 años, en un campo de trabajo en Siberia, por abrir una puerta sin que te lo pidieran. Este es el primer nivel del problema. El sistema de terror había penetrado hasta tal profundidad en los reflejos de los hombres que le servían, que incluso ante la posibilidad de que el líder necesitara ayuda urgente, el primer impulso no era actuar, sino calcular el riesgo personal de actuar. El miedo no era abstracto, era concreto, medible, con una duración específica expresada en años y una geografía precisa llamada Siberia. Fue aproximadamente a las 10 de la noche del 1 de marzo cuando llegó al puesto de guardia un paquete con documentos procedentes del Comité Central, documentos que requerían la firma o al menos la atención de Stalin. Este paquete fue, irónicamente, el detonante que obligó a Losgachev a actuar. Ya no podía seguir esperando con la excusa de no querer molestar. Tenía una razón oficial, una cobertura burocrática para lo que en cualquier otra circunstancia habría sido el gesto más natural del mundo. Llamar a la puerta de un hombre que llevaba casi 20 horas sin dar señales de vida. Losgachev entró. Lo que encontró está documentado en su testimonio, recogido por el investigador Simon Sebag Montefiore, a principios de los años 2000, basado en archivos y entrevistas directas. Stalin estaba en el suelo, junto a la mesa pequeña del comedor interior, vestido, lo que sugería que el colapso había ocurrido antes de que pudiera retirarse a dormir. Consciente, pero incapaz de hablar con claridad. Había perdido el control de las funciones básicas. Hacía intentos de comunicarse que no producían palabras reconocibles. El diagnóstico médico posterior establecería lo que en aquel momento ningún guardia podía nombrar, pero cualquier médico habría identificado en segundos. Un accidente cerebrovascular hemorrágico masivo. Una hemorragia en el cerebro. El tipo de evento donde cada minuto que pasa sin intervención médica representa daño irreversible. Donde la diferencia entre actuar en la primera hora y actuar en la cuarta hora no se mide en grados de recuperación, sino en la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Losgachev llevaba mirando a ese hombre aproximadamente 1 minuto cuando hizo lo único que su entrenamiento le indicaba que debía hacer. Llamó a sus superiores, y aquí comenzó la segunda capa del problema, que es más oscura que la primera. Losgachev
contactó con el jefe de guardia, quien contactó con el comandante del destacamento, quien intentó contactar con el general Vlasic, jefe de seguridad personal de Stalin, para descubrir que Vlasic había sido arrestado semanas antes como parte de las purgas previas al asunto de los médicos. La cadena de mando que debía activarse en una emergencia tenía un eslabón roto en el lugar exacto donde era más necesario. Alguien había eliminado, consciente o no, al hombre que en cualquier emergencia relacionada con Stalin habría tomado las decisiones en los primeros minutos críticos. La llamada llegó finalmente a Georgi Malenkov, que era en ese momento el número 2 funcional del sistema soviético. Malenkov, según su propio relato posterior, llamó de inmediato a Beria. Lo que sucedió a continuación está documentado, pero lo que está documentado resulta, visto desde la distancia, casi imposible de creer sin detenerse. Beria tardó en responder. Cuando finalmente respondió, su indicación fue la siguiente, según el testimonio registrado. Stalin está durmiendo. No le molesten. No llamen a nadie. No llamar a nadie. Un hombre que llevaba potencialmente más de 15 horas en el suelo, que había sufrido un colapso masivo, que era incapaz de hablar, que había perdido el control de su cuerpo. Y la instrucción del hombre más poderoso del aparato de seguridad soviético era no llamar a nadie. Los médicos no llegaron a la dacha de Kuntsevo hasta la mañana del 2 de marzo. La distancia temporal entre el momento en que Losgachev encontró a Stalin y el momento en que los primeros médicos le examinaron es de aproximadamente 18 horas desde el colapso probable. El intervalo entre el hallazgo de Losgachev y la llegada de los médicos fue de más de 7 horas adicionales de espera activa, con personas que ya sabían lo que había ocurrido y eligieron, por razones que cada uno de ellos habría descrito de manera diferente, no actuar. 18 horas. Este número no es solo una estadística clínica, es la medida exacta de algo que no tiene un nombre simple en ningún idioma. No es exactamente negligencia, no es exactamente conspiración, es algo que solo puede existir en el espacio específico que crea un sistema totalitario. La zona donde el miedo racional y el cálculo frío producen exactamente el mismo comportamiento, haciendo imposible, desde afuera, y quizás desde adentro también, distinguir uno del otro. Los médicos que finalmente llegaron enfrentaron una situación que, en cualquier hospital normal del mundo, habría sido una emergencia gestionada con un protocolo claro. Pero este no era ningún hospital normal. Y estos no eran circunstancias normales. Los mejores especialistas del país, los neurólogos, los cardiólogos, los internistas de élite que en circunstancias ordinarias habrían sido convocados en los primeros minutos, estaban, en ese momento preciso, en las celdas de la Lubianka, arrestados como parte del mismo asunto de los médicos que Stalin había lanzado semanas antes. El profesor Vinogradov, que había tratado a Stalin durante años y conocía su historial médico mejor que nadie, llevaba semanas detenido. El sistema había encarcelado exactamente a las personas que en ese momento eran más necesarias. Los médicos que llegaron eran buenos profesionales, pero llegaban a examinar a un paciente cuyo historial desconocían en detalle, en un contexto donde cada decisión podía costarles la vida si salía mal, rodeados de guardias armados que miraban con una desconfianza explícita procedente de semanas de propaganda oficial sobre médicos envenenadores. Uno de los médicos presentes, el profesor Lukomsky, describió años después el estado de tensión en la sala como algo que nunca había experimentado ni volvería a experimentar. Examinábamos al paciente más poderoso del mundo mientras sus guardias nos observaban como si fuéramos los asesinos que los periódicos llevaban semanas describiendo. Realizaron lo que pudieron, aplicaron los tratamientos disponibles para un accidente cerebrovascular de esa magnitud. Documentaron el deterioro progresivo con la meticulosidad de quienes saben que cada anotación podría ser usada contra ellos en cualquier dirección posible. Entretanto, en Moscú,
4 hombres tomaban decisiones. El 2 de marzo, Beria, Malenkov, Khrushchev y Bulganin se reunieron, no para coordinar la atención médica de Stalin, para otra cosa. Las conversaciones que tuvieron en esas horas nunca fueron grabadas, nunca fueron documentadas de manera directa. Lo que conocemos viene de memorias escritas décadas después, cuando los incentivos para decir la verdad eran completamente distintos a los incentivos que existían en aquel momento. Pero lo que sí es documentable, lo que los archivos confirman con precisión, es lo que ocurrió en las horas siguientes a la muerte de Stalin. Y esa velocidad lo dice todo. Stalin murió el 5 de marzo de 1953, a las 9:50 de la noche, según el parte médico oficial. En menos de 24 horas, la estructura completa del nuevo gobierno soviético estaba diseñada, negociada y lista para ser anunciada. Ministerios reasignados, jerarquías establecidas, equilibrios de poder distribuidos con una precisión que requería conocimiento previo de qué posiciones existían, quién las ocuparía y qué concesiones habían hecho cada uno de los participantes para llegar a ese acuerdo. Este tipo de negociación, en el sistema soviético de la época, no se hacía en horas, se hacía en semanas, en meses, a veces en años, a menos que ya estuviera hecha, a menos que las conversaciones hubieran comenzado antes, mucho antes, en cenas que terminaban de madrugada y donde 4 hombres miraban a un hombre de 73 años con presión arterial peligrosa y calculaban, cada uno a su manera, cuánto tiempo quedaba y qué harían cuando ese tiempo se agotara. Las 18 horas viven ahí, en esa pregunta, en esa frontera exacta entre lo que se puede probar y lo que solo se puede intuir. Y la intuición, en este caso, tiene el peso específico de los hechos que vinieron después. Los altavoces de la radio soviética interrumpieron su programación habitual con una música que los ciudadanos de la Unión Soviética reconocieron de inmediato. No por haber escuchado esa combinación específica de notas antes, sino porque llevaban toda su vida adulta aprendiendo a leer los códigos no escritos del sistema en el que vivían. Y esa música, solemne, lenta, con la densidad específica de los momentos que el Estado decide convertir en historia, significaba una sola cosa. Algo grande había ocurrido. Los que vivían en apartamentos comunales se despertaron con ese sonido filtrándose por las paredes delgadas. Los que ya estaban despiertos dejaron de hacer lo que hacían. En las panaderías donde el turno de madrugada comenzaba a las 4, los trabajadores se detuvieron. En las estaciones de metro que abrían sus puertas antes del amanecer, los empleados del primer turno se miraron unos a otros con esa expresión específica que no es exactamente miedo ni exactamente alivio, sino algo intermedio que no tiene nombre en ningún diccionario porque solo existe en los países donde ambas emociones llevan décadas coexistiendo en el mismo espacio. A las 6:05 de la mañana del 6 de marzo de 1953, el locutor de la radio soviética leyó el comunicado oficial. Iosif Vissarionovich Stalin había fallecido el 5 de marzo, a las 9:50 de la noche. La causa: hemorragia cerebral. El comunicado tenía exactamente el tono que el sistema había perfeccionado durante décadas para este tipo de anuncios. Solemne sin ser emocional, informativo sin ser revelador, definitivo sin dejar espacio para preguntas. 27 líneas, sin ambigüedades, sin detalles superfluos, con la economía lingüística de quien sabe que cada palabra que no está es tan importante como cada palabra que sí está. Lo que el comunicado no decía era considerablemente más extenso que lo que decía. Pero antes de examinar lo que no se dijo, es necesario detenerse en lo que ocurrió en las calles, porque mientras los dirigentes soviéticos negociaban en los pasillos del Kremlin,
Moscú estaba experimentando algo que ningún manual de historia captura completamente con palabras. La noticia se propagó por la ciudad con esa velocidad particular que tienen las cosas cuando son demasiado grandes para que el cerebro humano las procese de manera ordenada. La gente salió a la calle, no porque alguien les dijera que salieran, no porque hubiera una instrucción oficial de congregarse. Salieron porque llevaban toda su vida dentro de un sistema que había hecho de un solo hombre el centro gravitacional de todo, del miedo, del orden, del futuro, del pasado. Y de repente ese centro había desaparecido, y el cuerpo humano, ante ese tipo de vacío, necesita moverse hacia algún lugar. Decenas de miles de personas convergieron hacia el centro de Moscú. La plaza Trubnaya se convirtió en el punto de mayor concentración. Lo que ocurrió allí en las horas siguientes fue documentado por testigos, por informes internos del Ministerio del Interior, desclasificados décadas después, y, de manera fragmentaria, por algunas cartas personales que sobrevivieron a los filtros del sistema. Las estimaciones sobre el número de personas que murieron aplastadas en aquella plaza varían considerablemente según la fuente, desde varios cientos hasta más de 1000. Los archivos soviéticos reconocen cifras menores. Los testimonios independientes apuntan más alto. La verdad exacta permanece, como tantas otras cosas de ese período, en esa zona gris donde los documentos terminan y las memorias personales comienzan. Lo que sí es incontestable es esto. Mientras la gente moría aplastada en la plaza Trubnaya por el peso de su propio duelo y su propio miedo y su propia confusión ante un mundo que acababa de cambiar de manera irreversible, en los pisos superiores del Kremlin, a unos pocos kilómetros de distancia, los hombres que habían compartido la última cena con Stalin estaban haciendo algo completamente diferente. Estaban dividiendo el poder. Y aquí es donde la historia introduce su evidencia más perturbadora, no en los testimonios, no en los documentos filtrados, sino en algo mucho más simple y mucho más difícil de explicar. En los tiempos. El 5 de marzo de 1953, Stalin murió a las 9:50 de la noche. Esta es la hora oficial, la que figura en todos los documentos, la que nadie ha puesto en duda de manera seria. En las horas inmediatamente siguientes, los dirigentes soviéticos presentes, Beria, Malenkov, Khrushchev, Bulganin y algunos otros, tomaron las disposiciones de rigor, la notificación médica, el traslado del cuerpo, la preparación del comunicado oficial. El 6 de marzo, junto con el anuncio de la muerte, se publicó la nueva estructura de gobierno. Presidente del Consejo de Ministros, Georgi Malenkov. Primer vicepresidente y ministro del Interior, Lavrenti Beria. Primer vicepresidente del Consejo de Ministros, Vyacheslav Molotov. Primer vicepresidente y ministro de Defensa, Nikolai Bulganin. Primer secretario del Comité Central. Esta posición, la que Khrushchev ocuparía formalmente meses después, quedó inicialmente distribuida en un comité, una estructura de gobierno completa, equilibrada, con contrapesos internos visibles, con jerarquías establecidas, con competencias ministeriales distribuidas, de una manera que reflejaba semanas, si no meses, de negociación entre facciones con intereses radicalmente distintos y desconfianzas mutuamente documentadas. ¿Cuánto tiempo requiere ese tipo de negociación en el sistema soviético? La respuesta la da la propia historia soviética. Cuando Lenin murió en enero de 1924, la lucha por el poder que siguió tardó 5 años en resolverse. 5 años de maniobras, alianzas, traiciones y reposicionamientos antes de que un nombre emergiera definitivamente sobre todos los demás. Cuando otros dirigentes de segundo nivel fallecieron o fueron eliminados durante el estalinismo, las reestructuraciones ministeriales menores tomaban semanas o meses de ajustes. Pero en marzo de 1953, la estructura completa del nuevo gobierno soviético apareció en menos de 24 horas.
Una sola explicación hace coherente ese dato. Las negociaciones habían comenzado antes de que Stalin muriera. La Brent Beria merece un párrafo propio. Varios párrafos en realidad, porque su figura en aquellos días de marzo es la más densa, la más contradictoria, y en última instancia, la más reveladora. Beria era, en el momento de la muerte de Stalin, el hombre más temido de la Unión Soviética después del propio Stalin. Había dirigido la policía secreta durante 15 años. Conocía los secretos de todo el mundo, porque su sistema los había recopilado meticulosamente. Sabía en qué cajón del Kremlin vivía cada esqueleto. Tenía archivos sobre Malenkov, sobre Khrushchev, sobre Bulganin, sobre prácticamente cualquier persona que hubiera ocupado un cargo de importancia desde finales de los años 30. Beria fue el primero en actuar después de la muerte de Stalin, con una velocidad que sus contemporáneos describieron, incluso en los testimonios más cuidadosamente medidos de sus memorias, como sorprendente. En los días inmediatamente posteriores al 5 de marzo, Beria tomó el control del Ministerio del Interior, fusionándolo con los servicios de seguridad. Liberó a varios miles de presos políticos, entre ellos muchos de los arrestados en las semanas previas. Y lanzó, de manera casi inmediata, una revisión del asunto de los médicos, que señalaba explícitamente que las confesiones habían sido obtenidas mediante métodos ilegales. Esa última frase requiere un momento de atención completa. Beria, el hombre que había dirigido el sistema de interrogatorios soviético durante 15 años, que había supervisado personalmente la obtención de confesiones por métodos que todos los implicados sabían perfectamente cuáles eran, estaba declarando públicamente que las confesiones del asunto de los médicos eran inválidas. No lo hacía por razones humanitarias. Lo hacía porque el asunto de los médicos era la palanca con la que Stalin había pretendido lanzar la nueva purga. Y al desmantelar el asunto de los médicos, Beria estaba haciendo dos cosas simultáneamente: posicionarse como reformador ante una población exhausta de terror y eliminar la amenaza que pesaba sobre él y sobre todos los demás dirigentes. Los médicos arrestados en enero salieron de la Lubianka en menos de 4 semanas, tras la muerte de Stalin. 4 semanas. El sistema soviético de rehabilitación judicial, incluso en sus versiones más aceleradas, operaba en escalas de meses. Las revisiones de casos requerían comités, informes, contrapruebas, aprobaciones en múltiples niveles. El aparato burocrático del Estado soviético era, entre sus muchas características definitorias, profundamente lento cuando se trataba de admitir que había cometido un error. Pero los médicos del asunto de los médicos salieron en 4 semanas, con rehabilitaciones completas, con restituciones de cargos, con declaraciones oficiales que no solo les exoneraban, sino que explícitamente reconocían que las acusaciones habían sido fabricadas. 4 semanas para desmantelar un caso que había sido construido durante meses, que había sido presentado en primera página de la Pravda, que había sido respaldado por el aparato de propaganda de un Estado entero. La única manera de hacerlo en ese tiempo era tener la documentación preparada de antemano, tener los argumentos jurídicos listos, tener la decisión política tomada antes de que el momento llegara, lo que significa, entre otras cosas, que alguien había anticipado ese momento. Pero la velocidad más reveladora no fue la de la rehabilitación de los médicos, fue otra. 113 días después de la muerte de Stalin, Lavrent Beria fue arrestado. El 26 de junio de 1953, en una reunión del Presidium del Comité Central, Beria fue detenido por sus propios colegas en una operación coordinada con tal precisión que algunos historiadores la describen como el único golpe de Estado exitoso en la historia soviética que no dejó rastro de sangre inmediata. Khrushchev, Malenkov, Bulganin y otros habían coordinado en secreto durante semanas. Habían ganado el apoyo de los militares,
específicamente del mariscal Chukov, para garantizar que los hombres armados que aparecieran en aquella sala fueran leales a ellos y no a Beria. Beria fue juzgado en diciembre, ejecutado el 23 de diciembre de 1953, 113 días desde la muerte de Stalin hasta el arresto de Beria, 6 meses desde el arresto hasta la ejecución. Con una rapidez que, de nuevo, resulta inexplicable para los estándares del sistema soviético, a menos que las preparaciones hubieran comenzado mucho antes de que el momento formal de actuar llegara. Hay una pregunta que los historiadores han debatido durante décadas y que los archivos responden solo parcialmente. ¿Por qué Beria? La respuesta oficial, la que Khrushchev y sus aliados presentaron en el juicio y repitieron durante años, era que Beria era un agente del imperialismo occidental, un traidor que había intentado usurpar el poder soviético. Esta acusación era, en términos factuales, prácticamente inverificable y probablemente falsa. Era el tipo de acusación que el sistema producía mecánicamente para justificar eliminaciones que tenían razones completamente diferentes. Las razones reales eran más simples y más oscuras. Beria sabía demasiado. Sabía qué había ocurrido en las semanas previas a la muerte de Stalin. Sabía qué conversaciones habían tenido lugar. Sabía quién había llamado a quién y cuándo. Sabía, específicamente, qué había pasado en aquellas horas entre la última cena del 28 de febrero y la llegada de los médicos el 2 de marzo. Tenía esa información no solo en su memoria, sino potencialmente en archivos, en registros de llamadas, en los informes de sus propios agentes que habían estado presentes o cercanos a los eventos. Un hombre que sabe eso sobre otros hombres que tienen el poder de arrestarle es, en términos del cálculo político soviético, un problema que tiene una sola solución permanente. Beria fue el único de los 4 hombres de aquella última cena que murió en los meses siguientes. Los otros 3 sobrevivieron, en distintas posiciones y con distintas fortunas, durante décadas. Malenkov vivió hasta 1988, Bulganin hasta 1975, Khrushchev hasta 1971. Solo Beria fue ejecutado. Solo Beria había estado en el lugar exacto, con el acceso exacto y los archivos exactos para documentar lo que había ocurrido en aquellas 18 horas. La coincidencia, vista con la distancia de 70 años, tiene la forma exacta de una respuesta que nadie formuló nunca en voz alta. Mientras todo esto ocurría en los despachos y en los sótanos de la Lubyanka, Moscú seguía procesando algo para lo que no tenía vocabulario adecuado. El duelo por Stalin era real. Esto es importante decirlo con claridad, porque la complejidad emocional de ese momento no se reduce fácilmente a ninguna categoría simple. No era solamente miedo disfrazado de duelo. No era solamente liberación disfrazada de tristeza. Era algo más enredado y más humano que cualquiera de esas explicaciones limpias. Para decenas de millones de personas en la Unión Soviética, Stalin había sido el único líder que conocían. Habían nacido en el estalinismo o habían llegado a la edad adulta dentro de él. Él era el marco dentro del cual existía el mundo. Su imagen estaba en las escuelas donde habían aprendido a leer. Su nombre aparecía en los libros de texto como sinónimo de victoria, de progreso, de salvación durante la guerra. La separación entre lo que el Estado decía que Stalin era y lo que Stalin realmente había hecho era, para la mayoría de los ciudadanos soviéticos, en marzo de 1953, una separación que simplemente no existía como información accesible. Lloraban, muchos de ellos, de verdad, y ese llanto genuino convivía con algo más difícil de nombrar: el alivio secreto, la respiración que se afloja 1 milímetro, la tensión en los hombros que baja imperceptiblemente. 2 emociones que no deberían poder coexistir y que en aquella Moscú de marzo de 1953 coexistían en el mismo cuerpo, en el mismo instante,
sin contradicción aparente. Porque así funciona el miedo, cuando lleva décadas siendo el aire que se respira. Se convierte en parte de la fisiología, y cuando desaparece, el cuerpo no sabe si sentir alivio o pánico ante la ausencia. La velocidad de todo lo que ocurrió después de la muerte de Stalin no es solo evidencia histórica, es también una lección sobre cómo funciona el poder cuando anticipa su propio cambio. Los sistemas que parecen más rígidos desde afuera son, con frecuencia, los que más internamente han estado negociando su propia transformación. La superficie inmóvil del estalinismo tardío ocultaba en sus capas más profundas un proceso de reposicionamiento constante entre hombres que sabían que el tiempo del tirano era finito y que el tiempo propio dependía de estar en el lugar correcto cuando ese tiempo llegara a su fin. 18 horas de silencio en una dacha nevada. 24 horas para construir un gobierno. 4 semanas para liberar a los médicos. 113 días para eliminar al hombre que sabía la verdad. Cada uno de estos números es, por sí solo, un dato histórico. Juntos forman algo diferente. Forman el perfil temporal de una decisión que nadie jamás admitió haber tomado. Una decisión que quizás nunca fue tomada en términos explícitos, nunca fue pronunciada en voz alta, nunca fue escrita en ningún papel. Una decisión que existió en la forma más aterradora que puede tomar una decisión, como el acuerdo silencioso entre hombres que comprenden perfectamente lo que significa no actuar. El sistema que Stalin construyó para que nadie pudiera detenerle resultó ser exactamente el sistema que garantizó que nadie le ayudara cuando lo necesitó. Y los hombres que podrían haber marcado la diferencia, que sabían lo que estaba pasando, que tenían el poder de actuar, que tomaron la decisión de esperar, vivieron con esa información durante el resto de sus vidas. Solo uno de ellos habló, años después, y eligió cuidadosamente qué parte de la historia revelar y qué parte enterrar para siempre. El 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética llevaba días reunido en el Gran Palacio del Kremlin. Era un congreso ordinario, de los que el sistema producía con regularidad metronómica. Discursos sobre producción industrial, planes quinquenales, cifras de crecimiento agrícola expresadas en porcentajes que nadie fuera de los despachos estadísticos podía verificar. El tipo de evento que existía para ser fotografiado y citado, no para ser recordado. Y entonces, en la madrugada del 25 de febrero, Nikita Sergeyevich Khrushchev subió al podio. Lo que sucedió en las siguientes 4 horas cambió el siglo XX de una manera que ninguno de los presentes comprendió completamente en el momento. Los delegados habían sido informados, con pocas horas de anticipación, de que habría una sesión especial de carácter cerrado, sin prensa, sin invitados extranjeros, sin los representantes de los partidos comunistas aliados que normalmente asistían a los congresos soviéticos. Solo los delegados soviéticos, encerrados en aquella sala con las puertas clausuradas. Khrushchev habló durante 4 horas. El texto de su discurso, que pasaría a la historia con el nombre que nadie le había asignado oficialmente, pero que todos utilizaron desde el primer momento, el informe secreto, nombraba los crímenes de Stalin con una especificidad que resultaba físicamente impactante para personas que habían pasado décadas repitiendo el nombre de ese mismo hombre como sinónimo de sabiduría y grandeza. Las ejecuciones arbitrarias, las torturas, los procesos fabricados, los millones deportados, la paranoia que había devorado a los mejores cuadros del partido y del ejército. Khrushchev nombró todo eso, pero hubo una cosa que no nombró, una sola cosa, la más cercana, la más reciente, la que él mismo había vivido desde adentro. La noche del 1 de marzo de 1953 no aparece en el informe secreto. Las 18 horas no existen en ese texto. El nombre de los Gachev, del guardián que encontró a Stalin en el suelo,
No figura en ninguna página. La pregunta sobre quién ordenó no llamar a los médicos y cuándo y por qué no fue formulada en aquella sala, en aquella madrugada, por el hombre que mejor posición tenía para formularla. Este silencio no fue un olvido, fue una decisión. Para comprender a Jrushchov es necesario resistir la tentación de convertirle en un personaje simple. La historia, cuando la miran desde lejos, tiende a simplificar a sus actores en categorías que hacen más manejable la narración. El villano, el héroe, el cobarde, el reformador. Jrushchov no cabe en ninguna de esas categorías de manera limpia, y esa incomodidad es precisamente lo que le hace históricamente interesante. Era un hombre que había sobrevivido al estalinismo no a pesar de participar en él, sino participando activamente. Había firmado listas, había aplaudido en los momentos correctos, había denunciado a personas cuya culpabilidad conocía perfectamente que era inexistente. Había hecho todo lo que el sistema requería de quien quería seguir respirando dentro de él. Y lo había hecho durante décadas, con la consistencia que requería un sistema donde un solo gesto equivocado en el momento equivocado podía significar el fin de todo. Pero Jrushchov era también, y esto es lo que hace su figura tan desconcertante, un hombre que genuinamente creía en algo. No en Stalin, cuya naturaleza conocía mejor que la mayoría, sino en una versión del proyecto soviético que él distinguía del stalinismo, con una claridad que puede parecer ingenua desde la distancia, pero que en su contexto tenía una lógica interna. Creía que el sistema podía ser algo diferente de lo que Stalin había hecho de él, que podía ser reformado sin ser destruido. El informe secreto fue, en ese sentido, el acto más valiente de su vida pública, y también el más calculado. Porque al nombrar los crímenes de Stalin, Jrushchov estaba haciendo algo más que ajustar el registro histórico. Estaba destruyendo la legitimidad de sus rivales, que habían estado más cerca de Stalin que él durante los años críticos. Estaba posicionándose como el hombre que se atrevía a decir la verdad. Estaba trazando una línea entre el pasado que terminaba y el futuro que él pretendía encarnar. Pero abrir la puerta de la noche del 1 de marzo habría significado pararse en el umbral de esa misma puerta, porque Jrushchov estuvo allí, en aquella cena del 28 de febrero, en aquellas horas, en aquellas decisiones que no fueron formalmente tomadas, porque en los sistemas totalitarios, las decisiones más importantes con frecuencia no son tomadas, sino simplemente no impedidas. Nombrar lo que ocurrió aquella noche habría significado responder a una pregunta que no tenía respuesta políticamente sobrevivible. ¿Qué hizo usted cuando supo que Stalin estaba en el suelo y los médicos no habían sido llamados? El silencio de Jrushchov sobre aquella noche no es la ausencia de información. Es la forma que tiene la información cuando resulta demasiado peligrosa para existir en voz alta. Sin embargo, el informe secreto hizo algo que Jrushchov no planeó completamente y que, en retrospectiva, resulta ser su consecuencia más duradera. Abrió una grieta, no en el edificio del poder soviético de manera inmediata. Eso llevaría décadas, sino en algo más profundo y más difícil de reparar, en la lógica interna del sistema de verdad oficial. Porque el informe secreto demostraba, con la autoridad del propio partido, que lo que había sido presentado como verdad durante 3 décadas era, al menos en parte, mentira. Y una vez que esa demostración existía, aunque fuera en un documento clasificado que en teoría nadie fuera de aquella sala cerrada debía conocer, la pregunta que se desprendía de ella era imposible de contener. Si aquí mintieron, ¿dónde más mintieron? El informe secreto no permaneció secreto. En semanas, copias del texto comenzaron a circular. La CIA obtuvo una versión en abril de 1956, publicada por el New York Times ese mismo año. Dentro de la Unión Soviética, el texto circuló por canales informales con la velocidad específica que tienen los documentos que el Estado no quiere que circulen
pero que no puede perseguir completamente, porque hacerlo significaría admitir que existe. Y cada persona que leía ese texto, dentro o fuera de la Unión Soviética, llegaba inevitablemente a la misma bifurcación mental. Podía aceptar que Stalin había sido la excepción, la aberración, el error corregible dentro de un sistema fundamentalmente sano, que era exactamente la interpretación que Khrushchev intentaba imponer. O podía hacer la pregunta más incómoda. Si el sistema produjo a Stalin, y Stalin fue lo que fue, ¿qué dice eso del sistema? Esta segunda pregunta no tenía respuesta dentro de los límites del pensamiento soviético oficial, y precisamente por eso era explosiva. La rehabilitación de los médicos del asunto de los médicos fue, en este sentido, el primer síntoma público visible de la grieta, no porque la rehabilitación en sí fuera ampliamente conocida de inmediato, sino porque quienes la conocían, los médicos, sus familias, sus colegas, los funcionarios que habían gestionado el proceso, sabían algo que el sistema no podía permitirse que supieran de manera generalizada. Sabían que el Estado había mentido, no en abstracto, no en el sentido filosófico vago de que todos los Estados exageran o simplifican, sino de manera concreta, documentable, con nombres y fechas y acusaciones específicas que habían aparecido en primera página de la Pravda y que ahora, formalmente, habían sido declaradas falsas por el mismo Estado que las había publicado. Esta información comenzó a moverse, lentamente al principio, por los canales que los sistemas totalitarios siempre subestiman porque no tienen forma visible. Las conversaciones en cocinas, los comentarios en los pasillos de los hospitales, las cartas escritas con cuidado entre personas que se conocían lo suficiente como para arriesgarse. El samizdat, la literatura de circulación manual que los ciudadanos soviéticos producían y distribuían al margen del sistema editorial oficial, comenzó a incorporar referencias a este período con una regularidad que los organismos de seguridad monitoreaban con creciente preocupación. La OTPEL, el deshielo que Khrushchev permitió y que en parte propició, abrió espacio para que esas conversaciones sucedieran con una libertad relativa que resultó, para el sistema, más desestabilizadora que la represión, porque la represión total puede contener información indefinidamente, pero la represión parcial, la que deja algunos espacios abiertos mientras cierra otros, produce algo peor. Ciudadanos que han aprendido a pensar de manera crítica en los espacios permitidos y que inevitablemente aplican ese pensamiento crítico a los espacios que se supone que deben permanecer cerrados. Alexander Solzhenitsyn publicó Un día en la vida de Iván Denisovich en noviembre de 1962, en la revista Novy Mir, con la aprobación personal de Khrushchev. Era la primera vez que el sistema de campos de trabajo soviético era descrito con precisión documental en una publicación oficial soviética. El impacto fue, según todos los testimonios de la época, de una intensidad que resulta difícil de imaginar hoy, no porque el contenido fuera desconocido para quienes lo vivieron, sino porque era la primera vez que lo conocido podía ser dicho en voz alta, impreso en papel, circulado en kioscos, leído en el metro sin necesidad de ocultarlo. Lo que Solzhenitsyn publicó en ese texto y en los que siguieron no era solo literatura. Era el registro de una realidad que el sistema había negado durante décadas, con la energía total de su aparato propagandístico. Y cada página de ese registro reabría la grieta que el informe secreto había iniciado, la ensanchaba, la hacía más profunda. La pregunta que cada lector de Solzhenitsyn llevaba inevitablemente a sus reflexiones privadas era la misma que la del informe secreto, formulada ahora con más detalle y más carnalidad. ¿Cómo funciona un sistema que hace posible esto? ¿Y qué significa haber vivido dentro de él? Estas preguntas no tenían respuestas que el sistema pudiera ofrecer sin destruirse a sí mismo en el proceso de responderlas.
Así que el sistema hizo lo que los sistemas hacen cuando se enfrentan a preguntas que no pueden responder. Intentó silenciarlas. Expulsó a Solzhenitsyn. Encarceló a otros. Volvió a cerrar los espacios que brevemente había dejado abiertos. Pero la grieta ya existía. Y las grietas, en los edificios y en los sistemas, no desaparecen porque se decida no mirarlas. El largo eco de aquella noche del 1 de marzo de 1953 atravesó décadas con la persistencia de algo que no ha encontrado todavía su lugar definitivo en la historia. En los años 70, en la época del estancamiento de Brezhnev, una generación de ciudadanos soviéticos había crecido con un conocimiento fragmentado, pero real, de lo que el período estalinista había sido. No el conocimiento completo, no el acceso libre a los archivos, no la posibilidad de escribir o hablar abiertamente sobre ello, pero el conocimiento que se transmite en las familias, en las historias que los padres cuentan a los hijos en las noches, cuando creen que nadie escucha, en las referencias oblicuas que quienes vivieron esa época insertaban en conversaciones que a los extraños podían parecer inocuas. Este conocimiento fragmentado creó algo que los sociólogos soviéticos de la época, los pocos que estudiaban estos fenómenos con alguna honestidad intelectual, describían con un término que no tiene traducción perfecta: dvoje mysli, el doble pensamiento. No en el sentido orwelliano de creer simultáneamente dos cosas contradictorias, sino en el sentido de vivir simultáneamente en dos realidades: la oficial, que se repetía en voz alta en los contextos apropiados, y la real, que se habitaba en silencio. Una sociedad que funciona durante décadas con esa dualidad acumula una presión que no tiene salida ordenada. La energía de todo lo que no puede ser dicho no desaparece. Se acumula en capas, como la presión geológica bajo la superficie de la Tierra, y cuando finalmente encuentra una grieta suficientemente grande para escapar, lo hace con la fuerza acumulada de todo el tiempo que llevaba contenida. Mikhail Gorbachov llegó al poder en marzo de 1985, 32 años exactos después de la muerte de Stalin. Una coincidencia de calendario que nadie señaló en el momento, pero que la historia, con su afición por las simetrías, preservó. La glasnost, la política de apertura informativa que Gorbachov lanzó como instrumento de reforma controlada, hizo algo que ningún dirigente soviético desde Khrushchev había intentado. Permitió que la pregunta pública sobre el pasado volviera a formularse, no sin límites, no de manera ilimitada, pero con una apertura suficiente para que los archivos comenzaran a abrirse, para que los historiadores comenzaran a publicar investigaciones que antes habrían significado el fin de sus carreras, para que los periódicos comenzaran a publicar testimonios de supervivientes que durante décadas habían guardado silencio. Entre los temas que emergieron en aquellos años de finales de los 80, el período de la muerte de Stalin ocupó un lugar particular, no el más central, no el más urgente políticamente, pero sí uno de los más simbólicamente cargados, porque las preguntas sobre lo que había ocurrido en aquella dacha en la noche del 1 de marzo eran, de alguna manera, las preguntas más directas sobre la naturaleza del sistema entero. ¿Había sido una muerte natural, acelerada por la negligencia de un sistema que había destruido sus propios mecanismos de emergencia? ¿O había sido algo más que la palabra negligencia podía contener? Los archivos que se abrieron entre 1989 y 1991 no dieron una respuesta definitiva. Dieron algo más valioso y más perturbador. Suficiente información para comprender que la pregunta misma era el punto central. Que un sistema que hace imposible distinguir entre la negligencia y el crimen, entre el miedo y el cálculo, entre no actuar por terror y no actuar por conveniencia, es un sistema que ha conseguido el logro más oscuro que un poder absoluto puede conseguir. Ha hecho imposible la verdad, no porque haya destruido los documentos,
aunque también lo hizo, sino porque ha diseñado las condiciones para que los mismos hechos sean simultáneamente explicables de maneras completamente distintas, para que cada testigo haya tenido razones igualmente válidas, igualmente comprensibles, igualmente humanas, para hacer exactamente lo que hizo, para que la historia no pueda señalar con el dedo porque el dedo, en ese tipo de sistema, siempre apunta hacia todos y hacia nadie al mismo tiempo. El veredicto final, si es que existe algo que merezca ese nombre, no está en los archivos, no está en los testimonios de los Gachev, ni en las memorias de Khrushchev, ni en los documentos desclasificados del KGB, ni en las investigaciones de los historiadores que durante décadas han reconstruido, hora por hora, aquella noche de marzo. El veredicto está en la estructura misma de lo que ocurrió. Stalin construyó un sistema diseñado para garantizar que nadie pudiera desafiarle. Encarceló a los médicos que podrían haberle diagnosticado. Entrenó a los guardias para que paralizarse de miedo fuera la respuesta más racional ante cualquier situación inesperada. Rodeó de terror a los únicos 4 hombres que tenían el poder y el acceso para actuar en aquella noche. Creó las condiciones exactas para que, cuando llegara su momento más vulnerable, el sistema entero funcionara perfectamente en su contra. No fue asesinado, no en el sentido que esa palabra requiere para ser usada con rigor histórico, pero tampoco murió de manera natural en el sentido en que esa frase implica una muerte no influenciada por las decisiones humanas que la rodearon. Murió de su propio sistema, de la lógica interna de lo que había construido, de las consecuencias inevitables de un poder ejercido durante décadas sin ningún límite, sin ninguna rendición de cuentas, sin ningún mecanismo que permitiera a las personas más cercanas decir la verdad en el momento en que la verdad habría cambiado el resultado. Murió en el único tipo de soledad que realmente importa, rodeado de personas que tenían razones perfectamente comprensibles para no ayudarle. Y Khrushchev, el hombre que en 1956 se atrevió a decir en voz alta lo que nadie había dicho, el hombre que nombró los crímenes y rompió el silencio oficial sobre el stalinismo, guardó hasta su muerte, en 1971, el silencio más pequeño y más definitivo de todos, el silencio sobre aquella noche. Sus memorias, dictadas en secreto en los años finales de su vida y sacadas clandestinamente de la Unión Soviética para ser publicadas en Occidente, contienen miles de páginas sobre el stalinismo, sobre la guerra, sobre la política soviética, sobre personas y eventos y decisiones tomadas a lo largo de décadas. Son memorias extraordinariamente ricas, extraordinariamente honestas en muchos aspectos, extraordinariamente reveladoras sobre el funcionamiento interno de un sistema que el mundo de afuera conocía solo por sus efectos visibles. Pero la noche del 1 de marzo de 1953 ocupa en esas miles de páginas exactamente el espacio que Khrushchev decidió darle. Casi ninguno. Un hombre que pasó 4 horas en un congreso del partido, nombrando los crímenes que otros no se atrevían a nombrar, no encontró, en décadas de reflexión privada, las palabras para describir aquellas 18 horas. Este silencio no es inocente, es la forma más elocuente que tiene la culpa cuando es demasiado compleja para ser confesada y demasiado real para ser negada. Es el tipo de silencio que solo produce alguien que estuvo allí, que sabe exactamente lo que ocurrió, y que ha vivido durante casi 2 décadas con el peso de esa información buscando el lugar donde depositarla, y no lo encontró. La historia de la muerte de Stalin no termina el 5 de marzo de 1953. Termina, si es que termina, en algún punto que todavía no hemos alcanzado completamente, porque las preguntas que abre no son solo preguntas históricas sobre un evento específico en un lugar y un tiempo específicos. Son preguntas sobre cómo funciona el poder cuando no tiene límites, sobre qué le hace a las personas que viven dentro de él durante suficiente tiempo,
sobre qué le hace a las personas que lo ejercen, sobre si hay una diferencia real, al final, entre el miedo que paraliza y el cálculo que espera, entre no actuar porque te aterra las consecuencias y no actuar porque te conviene que las consecuencias lleguen. Stalin construyó un mundo donde el silencio era el idioma universal, donde la demora no dejaba huellas, donde la misma acción o la misma inacción podía ser simultáneamente terror y conspiración, cobardía y traición, lealtad y traición, todo al mismo tiempo, sin que fuera posible establecer con certeza cuál de esas cosas era realmente. Y en la noche del 1 de marzo de 1953, en una dacha nevada a las afueras de Moscú, ese mundo funcionó con una perfección absoluta, una última vez, sobre su propio creador.